Hace unas semanas les dije la importancia de tener una libertad de pensamiento, de poder ser libre en todo lo que piensas y dices. Pero ¿qué pasa cuando las clases dominantes, no importa en qué momento de la historia sea, siempre te destruyen? ¿Qué diferencia hay entre las bestias y los hombres? Porque vemos a los políticos como unos cerdos. Bueno, la rebelión en la granja es la que nos va a contar esta historia. Hola, bienvenidos tribu. Yo soy Roberus da Prole, parte del último Rincón Films, Mago y Guerrero, nivel 31. Bienvenidos a este programa. Leamos este libro. Cuando hablamos de la rebelión en la granja, se deben tomar muchas cosas en cuenta. La primera, es una de las obras más trascendentes, pero sobre todo transgresoras de la historia. Segundo, si bien esta era una crítica al gobierno comunista de la Unión Soviética, la verdad es que se aplica definitivamente a otros gobiernos, donde se busca la igualdad. Tercero, las clases sociales siempre estarán marcadas por personajes que, aunque parecían estereotipos, realmente son un reflejo claro de muchos sectores. Cuarto, difícilmente alguien que llega al poder puede estar ahí sin corromperse, o ser víctima de los que se corrompieron. Quinto, los políticos necesitan el apoyo del pueblo y saben pedirlo, pero el pueblo rara vez es gratificado por los políticos. Eso no significa que todos sean iguales, solo que hay unos más iguales que otros. Dicho esto, hablemos del libro, escrito por George Orwell, que junto con su otro libro 1984 nos muestra el riesgo que implica tener autoritaristas en el poder. Esta historia inicia y transcurre en su mayoría en la granja Mano, una granja que está muy mal administrada y que en muchas ocasiones carece de recursos por la incompetencia de su dueño, el señor Jones. Cerdos, gallinas, palomas, perros, un caballo y un burro son los principales personajes de esta historia. Pero ¿cómo esto es una crítica al comunismo de Stalin? O en general, ¿cómo esto es una crítica a la política totalitarista? Bueno, la historia avanza o realmente inicia cuando el cerdo más anciano conocido como Viejo Mayor tiene un sueño. Al despertar, él decide predicar con sus amigos y colegas animales en la granja. Esa noche, los animales se reúnen con un consejo donde el Viejo Mayor los convence de dar un golpe de estado a su dueño y así apoderarse de la granja, pues aunque él esté próximo a morir, la vida de sus colegas y sus futuras crías no debe terminar como él la tuvo, ni de la misma manera. El hombre es el único ser que consume sin producir. No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado y su velocidad ni siquiera le permite atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar, les da el mínimo necesario para mantenerlos, y lo demás se lo guarda para él. Nuestro trabajo labra la tierra, nuestro estiércol la abona, y sin embargo, no existe uno de nosotros que posea algo más que su pellejo. Ustedes, vacas que están aquí, ¿cuántos miles de litros de leche han dado este último año? ¿Y qué se ha hecho con esa leche, que debía servir para criar terneros gordos y sanos? Hasta la última gota ha ido para el paladar de nuestros enemigos. ¿Y ustedes, gallinas, cuántos huevos han puesto este año? ¿Y cuántos pollitos han salido de esos huevos? Todo lo demás ha ido para el mercado, para producir dinero para Jones y su gente. Con eso, él propone que ellos pueden mantener la granja de manera óptima y sustentable, sin la necesidad de la intervención de la opresiva mano humana. En una gran batalla, la granja logra expulsar a Jones y a sus empleados. Con esa gran victoria, ellos son libres de instaurar una política llamada animalismo, y a su granja la llaman Granja de los Animales. Con esta política, vienen las 7 leyes más importantes de este gobierno. Número 1. Cualquier cosa que ande en 2 piernas es enemigo. Número 2. Cualquier cosa que ande en 4 piernas o tenga alas es amiga. Número 3. Ningún animal usará ropa. Número 4. Ningún animal dormirá en la cama. Número 5. Ningún animal beberá alcohol. Número 6. Ningún animal matará a otro animal. Y número 7. Todos los animales son iguales. Los animales pasaron a llamarse camaradas entre ellos, y todos los asuntos de interés colectivo eran llevados a votación en la asamblea. Al terminar la revolución, los cerdos, proclamando su inteligencia, se alzaron con el poder. Uno de ellos llamado Bola de Nieve o Snowball, el otro llamado Napoleón y el último llamado Skiller. Pero el poder genera discordia entre ellos. El señor Jones regresa a la granja con un grupo de gente armada, pero ahí el liderato de Bola de Nieve y la dedicación y fuerza del caballo Boxer logran imponer su poder sobre los hombres.
Bola de Nieve, después, pensando en el progreso y con el objetivo de que la granja tenga electricidad y pueda administrar recursos para el invierno, quiere crear un molino de viento. Pero Napoleón decide volverse el líder y no trabajar, más bien apoderarse de todo, y después de manipular a los animales y de hacerse de una armada de perros que él crió, exilia a Bola de Nieve, mientras Skiller se vuelve el vocero de las mentiras y propaganda de Napoleón, asegurando que Bola de Nieve conspiraba contra ellos y quería hacer tratos con el señor Jones. A partir de ahí, Napoleón queda como único líder. Los cerdos, en general, se vuelven la fuerza intelectual y especial del dictador, y los demás animales empiezan a trabajar en el molino. Pero cada vez sus recompensas y recursos empiezan a volver más y más escasos, aumentando las horas de trabajo y reduciendo las porciones de comida. Después, la clase dominante porcina empieza a negociar con otras granjas, lo que empieza a confundir a los animales de la granja animal. A eso se le suma que los cerdos se trasladan a la antigua casa del señor Jones, mientras los demás animales viven en los establos, y al ver esos cambios extraños van a buscar las palabras de su manifiesto, para darse cuenta que ha cambiado, todo por órdenes de Napoleón. Ahora lo que dice es: ningún animal dormirá en camas, con las sábanas, ningún animal beberá alcohol, en exceso, y ningún animal matará a otro animal, sin un motivo. Después, poco a poco, Napoleón ordena borrar los mandamientos o leyes una por una. Después, esos mismos cerdos toman las prendas del señor Jones y se visten con ellas para después empezar a caminar en dos patas. El molino es destruido y la culpa se la echan a Bola de Nieve. Después, el granjero Jones en una última ocasión destruye el molino y la reconstrucción toma más de 2 años. Boxer, el caballo, cada vez más cansado, es herido y colapsa ante un esfuerzo extremo en las constantes reconstrucciones, y al caer vencido, es vendido al carnicero, aunque la verdad oficial o histórica es que fue enviado en una ambulancia para ser tratado y murió. Los animales, al ver que solo queda una ley o regla, acuden al burro Benjamín, siendo uno de los pocos que saben leer, para que les diga qué es lo que dice esta última regla. Y en ella dice lo siguiente: todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Después, por fin, después de muchos años y esfuerzo, el molino está finalizado, y los cerdos invitan a los humanos de otras granjas a verlo y inspeccionarlo, a negociar con ellos. Y al ver eso los animales por la ventana, la cena que se estaba celebrando, ellos no logran distinguir entre cerdos y humanos, todos son iguales. Hablando ya de las alegorías y los detalles, veamos esto. Los cerdos representan a los políticos y la clase gobernante. Viejo Mayor sería Marx o incluso también Lenin, dos de las grandes cabezas responsables de la revolución bolchevique, y se nota en sus palabras la alegoría al manifiesto del Partido Comunista. Napoleón representa a Stalin, el líder soviético más controversial de su historia. Snowball o Bola de Nieve representa a León Trotsky, líder del Partido Comunista, quien tenía grandes conflictos y terminó escapando a México para ser asesinado después ahí. Skiller, otro de los cerdos que nos muestra la historia, el que vocifera y enaltece las acciones de Napoleón, se traduciría como el periódico que Stalin usaba para promocionar sus acciones y logros. Boxer, el caballo, representa al proletariado, que cree ciegamente en la causa y adora hasta la muerte a sus líderes, por lo que no puede ver sus fallos, sin importar qué medida tan injusta, irracional o incompetente tomen en una idea falsa del progreso de su pueblo. Una alegoría interesante viene en el momento en que la historia nos pone donde el señor Jones trata de recuperar la granja con un grupo de granjeros armados, lo cual podría representar al zar y a los conservadores en la lucha contra los bolcheviques representado con los animales. Y es una ironía que la revolución termine donde comenzó, pues ahora los cerdos no podían ser distinguidos de los humanos, y se convirtieron en los opresores de los animales que ellos decían representar en un principio. Comenzando, les comenté que al hablar de la rebelión en la granja se debía tomar muchas cosas en cuenta, y les mencioné bajo cierto criterio propio cuáles podrían ser. Pero en sí, la historia, pese a que habla de un momento y de una ideología llevada por la Unión Soviética, no podemos dejar de tomar en cuenta que la historia de la humanidad tiende a repetirse, constantemente. Y esa no fue ni la primera ni será la última vez donde las clases altas y gobernantes se aprovechen de la ignorancia o esperanza de su pueblo. Cada cierto tiempo y en diferentes países la gente llega a un punto de hartazgo donde no tolera ya la injusticia de sus líderes y la revuelta es inevitable. Pero tristemente, cuando la facción ganadora se alza con el poder, se vuelve igual o peor que su predecesor. América Latina lo ha vivido constantemente sin importar qué país digas, e inevitablemente, es responsabilidad de las nuevas generaciones no permitir que esto sea un ciclo sin fin, donde
El que llega al poder se corrompe y olvida todo lo que predicaba y destruye todo lo que prometía, pero sobre todo se convierte en aquello que juró destruir. Y la gente se queda en la esperanza de que su condición va a cambiar, dependiendo de quién ponen en la silla del poder. La rebelión en la granja siempre será un clásico, porque nos enseña que debemos tener cuidado a quien consideramos que debemos poner en el poder. Por eso yo les digo, hey, leamos este libro. Como pueden ver, George Orwell en esta novela nos pone las clases dominantes como los cerdos y el resto de la plebe como los demás animales. Pero entonces vemos cómo paso a paso los cerdos se van transformando en aquello que juraron destruir, aquello que exiliaron, se están convirtiendo en humanos. En fin, como pudimos ver, la rebelión en la granja es un clásico de toda la historia. Nos muestra cómo a través de la historia la política no ha cambiado. Las clases oprimidas siguen creyendo en los políticos y los políticos se siguen aprovechando de las clases oprimidas. En fin, si les gustó este video, déjenme en la caja de comentarios qué otro libro les gustaría que reseñara. Únanse a esta noble causa, déjenme un like, suscríbanse, activen la campanita y recuerden, tribu, que algo parezca improbable no significa que sea imposible. Yo soy Lobros da Proli, espero que les haya gustado. Nos veremos.